Diálogos sobre protección social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre protección social. Es una coproducción entre Radio 870 UCR y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR. Muy buenos días. Les habla, como todos los miércoles a las 9 de la mañana, el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa Diálogos sobre Protección Social, en el que analizamos los desafíos, los retos que tiene el sistema de protección social, de seguridad social en Costa Rica y los otros países de la región centroamericana. Y tratamos también de avanzar en un análisis comparado con la realidad que viven sobre todo los países en el continente, en América Latina. Y así hemos conversado sobre Guatemala, sobre Panamá, etcétera, ¿verdad? Tratando de hacer un análisis comparado que nos permita visualizar con claridad los desafíos que se tienen a efectos de poder pues plantear algunas ideas que pudiesen mejorar esa realidad que se está viviendo en esta materia. Como siempre, conversamos con expertos, con especialistas, con académicos, con tomadores de decisiones que tienen que ver con el tema. Y hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Rubén Torres, que es el presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión de la Salud en Argentina. En realidad, esto es el cargo que en este momento ocupa el doctor Torres, pero en realidad la historia, los aportes que ha hecho el doctor Rubén Torres a la salud pública, a la protección social en América Latina es realmente de un enorme valor y de una larga trayectoria. Muchas gracias, Rubén, por haber aceptado la invitación a conversar sobre un tema que tiene América Latina y yo creo que al mundo, ¿verdad? Digamos, pensando, viéndolo, estamos pendientes de lo que está pasando en Argentina. Lo que sí nos damos cuenta es que está, digámoslo así, un poco movida la situación socialmente en el país y esto se deriva, digamos, de una línea de política que finalmente está implementando el nuevo gobierno, que parece que no calza con mucho de lo que se ha trabajado a través de la historia en el país, pero que bueno, vos tenés más criterio como para poder opinar y quisiéramos verlo en general, pero quisiéramos verlo también en el contexto, digamos, de la incidencia que tiene en materia de salud pública y protección social. Muchas gracias, doctor Torres, por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros. Bueno, buenos días, Mauricio. Buen día aquí a todos tus oyentes y muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor, un placer compartir con ustedes estos minutos. Mira, a ver, yo te plantearía como resumen que me parece que en este planteo que tú haces de nuevas corrientes ideológicas con impacto sobre la salud en América Latina y sobre la protección social en América Latina, Argentina representa justamente un ejemplo a tomar en cuenta y lamentablemente no por sus bondades en este sentido. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer un pequeño resumen para que todos puedan entender. Argentina es un país que tiene un nivel de cobertura muy importante, un nivel de accesibilidad muy importante, tal vez esté entre los 5 países de América Latina, conjuntamente con ustedes, y el acceso a la salud pública es libre para todos los ciudadanos, y cuando digo libre es libre y gratuito, pero a la vez el sistema carga con un problema que es su inequidad. Básicamente en el sentido de que el sistema público no puede garantizarle a todos los ciudadanos prestaciones de calidad homogénea. Esto se da básicamente porque Argentina tiene básicamente 3 subsectores, uno financiado por
rentas generales, que es el sistema público, que cubre, por supuesto que está abierto a la totalidad de los ciudadanos, pero que en la práctica cubre aproximadamente al 30-35% de la población más carenciada de Argentina. Un muy poderoso sistema de seguridad social que cubre aproximadamente al 60% de los argentinos a través del sistema que nosotros llamamos en Argentina de obra social, que se sostiene con aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores, y un 10% restante que está conformado por seguros privados, básicamente por lo que en Argentina llamamos empresas de medicina privada. Bueno, dicho esto, ¿qué ha sucedido con el nuevo gobierno? Una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo gobierno Perdón que te interrumpa ahí, Rubén, perdón que te interrumpa, pero a ver, cuando haces esa descripción, digamos, de la cobertura que tiene, digamos, es una cobertura real, digamos, la experiencia que tienen ustedes en términos de cobertura en materia de salud y protección social, es algo que uno podría decir hoy es real, es positiva, digamos, para el pueblo argentino. Digamos como para hacer comparadamente, si uno compara la realidad argentina con la realidad de los países de América Latina que vos conocés muy bien, ¿cómo podríamos decir que es la realidad argentina? ¿Es un buen sistema de salud y protección social? Ninguna duda, Mauricio. Es decir, yo mencioné hacia el pasado posiblemente el hecho que tal vez Argentina sea uno de los 5 países de América Latina, conjuntamente con Costa Rica, entre otros, que tiene un acceso libre y gratuito a la atención en el sector público. Es decir, que sí, el sistema es un sistema continente en general, pero que goza o sufre del grave problema de la inequidad. Es decir, que las prestaciones no tienen una calidad homogénea respecto del lugar por donde acceda el ciudadano. Es decir, el acceso y la cobertura es muy amplia, pero el resultado y las condiciones de calidad son muy diferentes para los argentinos, dependiendo del lugar en el cual accedan al servicio. No sé si eso contestó tu pregunta. No, perfectamente. Es como para tomarlo, digamos, de referencia, como para que la gente tenga claro que hoy el país está enfrentado a un proceso de reforma, ¿verdad? Y que finalmente, como decías, fuera de programa, finalmente incide en lo que es la protección social, digamos, en la salud pública, y es como para entender, ¿verdad? Que, digamos, si uno analiza la realidad comparada de Argentina, pues uno podría decir que Argentina es un país referente en América Latina en materia de salud pública y protección social. Eso es un poco, digamos, como para tener claro qué es por dónde es que está caminando digamos, el asunto. Tal vez antes de que veamos ese tema, Rubén, eh, a ver, si uno describiera de una forma muy general la realidad social y económica en Argentina en este momento, fuera de todo de esto que acabamos de hablar, ¿cómo la describirías? ¿Cuál es la situación social y económica de Argentina en general? Bueno, a ver, vamos primero a la situación económica, porque esto marca la situación social. Argentina está desde hace varios años, no actualmente, desde hace varios años en un problema de graves dificultades macroeconómicas, con una deuda pública, con un marcado déficit, con unas finanzas públicas en marcado déficit, fruto de un gasto público que supera las condiciones de recaudación del sistema. Esto ha hecho que el país se haya endeudado y esto ha hecho también caer el valor de la moneda argentina. Ustedes piensen, y voy a dar un solo dato que puede marcar la situación, que son las condiciones de aumento de los precios en Argentina, lo que se llama índice de inflación,
Argentina hoy encabeza mundialmente el, la inflación en todos los países del mundo. Es decir, si bien en los últimos meses de la asunción de este gobierno los índices están bajando aproximadamente, para que tengas una idea, la inflación del año pasado en Argentina superó el 200%, cuando el promedio en los países de América Latina, como muy bien vos sabés, Mauricio, ronda, no excede en ningún caso el 10% anual. Así que esto te marca un poco la situación económica. Respecto de la situación social, lógicamente esta situación económica ha impactado fuertemente en la situación social y también en el sistema de salud, en primer lugar, porque el poder adquisitivo en dólares, la paridad de poder de compra de los trabajadores formales ha caído muy fuertemente. Argentina está otra vez entre los 3 o 4 países de América Latina en estos momentos con el salario en dólares más bajo de la región. Y esto ha conducido a un aumento muy importante de la pobreza. Hoy prácticamente, te voy a dar un dato que es el más alarmante de todo, más del 50% de los niños en Argentina está viviendo en condición de pobreza. Digo en condición de pobreza tomando como parámetro los ingresos, básicamente. Si tomáramos en cuenta la totalidad de los indicadores de pobreza que toman otras mediciones, es probable que esta condición aumentara. Es decir, que la situación es una situación muy conflictiva desde el punto de vista social y económico. Y en el económico agregaría, porque esto sí incide en lo que vamos a charlar, el sistema de salud. Como muy bien tú sabes, los insumos que se utilizan en la salud, prótesis, y otros dispositivos y medicamentos incluso, tienen un alto componente de valorización en dólares. Y la caída del valor de la moneda argentina hace que la totalidad de los presupuestos que tienen tanto el sector público como los sectores privados generen una gran dificultad en la adquisición de insumos. Y por otra parte, ha caído muy fuertemente los honorarios de los profesionales del sector salud, lo cual está generando algunas situaciones que son inéditas para nuestro país. Por ejemplo, el hecho de que haya profesionales médicos que emigran a los países vecinos en forma total o en forma parcial. ¿A qué me refiero? Hay profesionales argentinos que cruzan a Chile para realizar guardias en necesidades críticas, como es la terapia intensiva, general o pediátrica, y con eso reciben un honorario que es mucho más alto que el que puedan recibir en Argentina. Y esto está generando dificultades en la atención global del sistema. Así que no sé si eso te pinta claramente la situación. Perfectamente. Creo que queda claro, ¿verdad? Digamos, como para tomarlo igual como referencia, en materia de salud pública y protección social, un país que ha avanzado, que referente, digamos, en el continente, si lo analizamos comparadamente en términos de beneficios que le da a la población, en el contexto de una situación social y económica complicada, digámoslo así, donde ha aumentado la pobreza de una manera muy importante, eh, pero tal vez como para entrar en estos procesos de reforma que está impulsando el nuevo gobierno. Eh, en la opinión de Rubén Torres, ¿a dónde está el origen de esta situación económica en Argentina? Bueno, que finalmente la parte social como que se deriva un poco, digamos, de esta realidad económica, ¿verdad? Pero ¿a dónde está el origen, Rubén, en tu visión? A ver, el origen de la situación económica es muy claro. Es decir, a ver, Argentina ha gastado
más dinero de lo que le ingresa tributariamente. Esto lo ha expuesto, a como nos sucede en la casa de cada uno, a tener que afrontar deudas. Y esto es la situación de déficit importante que el país tiene y que afortunadamente, repito, se está empezando eh, a mejorar en estos meses que lleva el nuevo gobierno. Es decir, esta es la causa, básicamente, en mi entender, bueno, hemos bajado más allá de lo que teníamos probabilidades de gastar. Y lamentablemente, ese gasto no se ha producido en sectores centrales como son la salud y la educación. A ver, eh, para entrar en el tema básicamente de la protección social, Mauricio, eh, Argentina, como te dije, es en mi opinión uno de los países que en términos de acceso y cobertura está entre los 5 países de América Latina con mejor acceso y cobertura. También está entre los 5 países en los cuales el gasto total en salud resulta el más alto de América Latina. Y Argentina está gastando cerca del 10,5% de su Producto Bruto en salud. Pero la contraparte es que cuando uno ve cuál es la porción de ese dinero que pone el Estado argentino de su tesoro propio, ve que Argentina está entre los 5 países en que el Estado pone menos dinero en salud. Entonces esto es un tema que me parece que pinta un poco una situación de crisis actual del sistema de salud, que más allá del panorama social y económico, demuestra que en los casi 40 años que llevamos de recuperación de la democracia en Argentina, la salud no ha estado en la agenda política como un tema central. Ahora, quiere decir que digamos, en este marco que estás planteando, cuando el ingreso, cuando se gasta más, digamos, de lo que ingresa, finalmente es imperativo algún ajuste, digamos, en esa materia, ¿verdad? Que bueno, si uno ve para atrás, como que pareciera que no existió, vos me corregís, que no existió esa decisión, digamos, de corregir esa situación, que es una situación estructural, ¿verdad? Que tiene que ver digamos, con la dinámica económica, digamos, del país, pero eh, eso justifica, digamos, para entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está planteando el nuevo gobierno? ¿Qué dice el nuevo gobierno que hay que hacer para mejorar? A ver, para mejorar esa situación, ¿verdad? Propiamente estructural de la economía argentina, pero igual para mejorar la condición de vida de los argentinos, para mejorar la condición de pobreza, etcétera. ¿Qué plantea el nuevo gobierno? Que finalmente los argentinos decidieron por, por, por mi ley, ¿verdad? O sea, es una decisión democrática y dijeron, de aquí, porque lo que siento, me corregís, es que él siempre lo dijo abiertamente, siempre lo dijo claramente en campaña, que era lo que iba a hacer. Eso es lo que por lo menos vemos desde afuera. Eh, pero hoy hay una gran efervescencia social en contra, digamos, de las medidas que se están tomando. A ver, ¿qué plantea Javier Milei y el nuevo gobierno para entrarle a los problemas, a estos problemas en Argentina, Rubén? A ver, como muy bien tú dices, el tema del déficit estructural de la economía argentina es un déficit que ninguno de los gobiernos anteriores tuvo decisión política en definir. Todo lo contrario, es decir, la mayoría de los gobiernos anteriores, en especial los últimos años, el último gobierno en especial, aumentaron el gasto público, lo aumentaron sin tomar en cuenta esta situación. Y de allí viene esto que parece tan contradictorio que muy bien vos señalás, Mauricio. Es decir, el actual presidente centró su campaña diciendo que iba a hacer un importante ajuste en el gasto público para lograr
fortalecer ese derecho. Y esto le ganó el apoyo de la totalidad de la población, o de un porcentaje muy alto de la población que lo votó y que lo llevó a la presidencia, y que aún hoy, a pesar de la dureza del ajuste en términos de aumento de tarifas, de disminución de servicios y demás, aún sigue, según muestran las encuestas, apoyando esta situación, porque venimos de muchísimos años de una gran desidia de los gobiernos anteriores en el control de ese gasto. Ahora, cuando vamos al planteo del gobierno actual, su eje central es disminuir el déficit público. Y así, no sé si ustedes lo han visto, pero el presidente suele mostrar una imagen que es el más importante en campaña. Él habla de cortar el gasto con la motosierra. Eh, y bueno, ¿qué ha sucedido? Eh, la sociedad globalmente acepta eh, los recortes que se han hecho en varios sectores de la administración pública, que se entienden supernumerarios y que no afectan a la calidad de vida de los argentinos. Pero cuando ese recorte afectó sectores más sensibles, y te doy un ejemplo, es decir, hubo un recorte en los presupuestos universitarios y esto generó una protesta masiva de todos los sectores, incluso sectores que apoyaron al presidente y que lo apoyan al presidente, eh, llamando la atención sobre la necesidad de poner el ojo en estos recortes. Así que esa es la situación. Es más, te voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con la salud pública. Es decir, el gobierno al iniciar su periodo decidió que no existen más controles de precios sobre los seguros voluntarios de salud, que como te dije, protegen aproximadamente al 10% de la población argentina. Decidió desregular absolutamente ese mercado, con los riesgos que te imaginas esto tiene, ya que el mercado de la salud es un mercado que tiene, digamos, fallas estructurales que son diferentes a las de otros mercados. Esto provocó un aumento en las cuotas de los seguros voluntarios, que en algunos casos se duplicó o se triplicó en el término de 3 o 4 meses, haciendo que muchos de los ciudadanos que accedían a estos seguros no pudieran seguir pagando las cuotas. Y esto generó la necesidad del Estado Nacional de retractarse en esa medida y dar marcha atrás con esta medida. Así que estos dos creo que son ejemplos muy claros de cuál es la situación en este aspecto. Es decir, no tenemos, creo, para resumirlo, ninguna duda los argentinos de que es necesaria la disminución del gasto público, que no tiene efecto sobre la calidad de vida de los argentinos. Pero, a ver, para usar la misma imagen que que usa el presidente, en lugar de una motosierra, posiblemente haya que usar un bisturí, y usarlo con el cuidado que ese bisturí requiere para evitar afectar sectores centrales de la protección social. Claro, es un poco, no sé si vos le has dado seguimiento a la realidad que estamos viviendo acá. El anterior gobierno en Costa Rica pues logró pasar una serie de leyes, ¿verdad? Dos fundamentalmente. Una que toca la carga impositiva para todos los ciudadanos y otra que regula el empleo público, digamos, en el país, ¿verdad? Que muchos consideramos que terminó precarizando, digamos, el empleo público o el empleo público corre riesgo, digamos, de precarizarse. Lo cierto es que pasamos de una situación económica y más en época post-pandemia, ¿verdad? A la realidad que hoy vivimos, donde los ingresos han aumentado de una manera realmente impresionante, ¿verdad? Pero resulta que la gente no está recibiendo los beneficios de esa mejora fiscal, digamos, que está teniendo el país, y dejamos de invertir en lo social, ¿verdad? La seguridad social en una situación donde no se le paga,
no invertimos en infraestructura tampoco, la educación pública está sufriendo de una manera muy importante. Entonces, bueno, esto es como paradójico, ¿verdad? Porque creo que son realidades que a lo mejor uno podría verlas semejantes, pero bueno, aquí el ingreso no es el problema es que no se está decidiendo invertir en algo que este país había siempre invertido de una manera muy, muy importante, por ejemplo, en educación y salud, que son como ejes fundamentales de la realidad costarricense, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es parte, digamos, de lo que uno cuando ve lo que pasa en Argentina, etcétera. Hay situaciones, si bien algunas diferencias, ¿verdad? Hay situaciones que son similares. Bueno, pero quisiera, Rubén, que habláramos un poquito. ¿Perdón? Perdón, Mauricio. Coincido contigo absolutamente en esta visión. Creo que esto que vos marcas es absolutamente así, ¿no? Y fíjate que en estos últimos días ha aparecido una encuesta en Argentina que me ha sorprendido, ¿no? Porque se le ha preguntado a la población si está de acuerdo con estas medidas que, bueno, afectan fuertemente el bolsillo de los argentinos. Y bueno, y todos evidentemente respondieron que nos afecta enormemente. Ahora, cuando se le pregunta a la vez si cree que estas medidas eran necesarias, cuál es la razón por la cual sostiene el apoyo, llama la atención que el conjunto de la población marca como un ítem fundamental el tema de la esperanza. Dice, miren, creemos que hay que sufrir esta situación porque existe la esperanza de un futuro mejor, ¿no? Así que sí, coincido absolutamente en lo que decía. Perdón por la interrupción. No. Yo creo que eso es un poco digamos, la intención también de conversar con vos para efectos de ver comparadamente realidades políticas, económicas, sociales que están viviendo nuestros países. Rubén, vamos a hacer un muy breve corte y ya regresamos para tratar de ver y ya el tema de la incidencia de todo este proceso de reforma en la salud pública y la protección social en Argentina. Ya venimos, Rubén. ¿Cómo no? La seguridad social protege a toda la sociedad. Un ratico en México, estrechando vínculos entre Costa Rica y México. Entrevista, música y difusión cultural. Escúchenos todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí por Radio 870 UCR. La seguridad social es un derecho humano fundamental y debe ser garantizada por el Estado. Volvemos a Diálogo sobre Protección Social. Les habla Mauricio Vargas, conductor del programa. Hoy estamos conversando con un experto, yo lo decía al principio, que ha jugado un papel muy importante en la salud pública y la protección social en todo el continente argentino él, y que hoy es presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud en Argentina. Estamos conversando sobre los procesos de cambio que se están dando en Argentina a raíz de la llegada del nuevo gobierno y queremos ahora, después de ver la generalidad, pasar a ver la incidencia que tiene en el tema de la salud pública y la protección social. Estamos conversando con el doctor Rubén Torres, como les decía. Rubén, digamos en materia de estas reformas, bueno, nos está llegando la información, ¿verdad? De que hay como una ley, digamos, que ya la aprobó el Congreso, ¿verdad? Que es como un conjunto más bien, ¿verdad? Es un paquete, ¿verdad? Donde hay una serie de leyes que finalmente tocan diferentes aspectos de la dinámica social y económica en Argentina, ¿verdad? Que es la ley de bases, ¿verdad? Y ya fue aprobada en el Congreso, que llevó al presidente a decir que ya se sintió reelecto prácticamente dentro. Acaba de empezar el gobierno y ya se sintió reelecto.
¿En qué consiste esta ley de bases, Rubén, exactamente? Bueno, quiero aclararte, Mauricio, que la ley todavía no está aprobada por el Congreso. Argentina tiene un parlamento conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente está en tratamiento en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, todavía no tiene aprobación total. Pero a ver, ¿qué consiste esta ley? Yo te diría que básicamente la ley tiene un componente central que está vinculado a medidas económicas, cambios fiscales, la forma de definir los tributos, los impuestos, y tiene un fuerte componente económico. Recuerda que nuestro presidente es un economista y la ley básicamente está centrada en este tipo de aspectos y básicamente te diría que como línea central plantea el tema de la desregulación de la mayoría de estos aspectos económicos y fiscales. Tiene muy poco en su componente central la ley respecto de educación, donde prácticamente no hay temas vinculados a esto, y de salud, donde tampoco prácticamente hay temas vinculados a la salud. Sí hay temas vinculados con la legislación laboral que tienden a un cambio en las normas de contratación, en los periodos de prueba de los nuevos trabajadores y demás, pero se ha quitado totalmente de esa ley, que en un principio la incluía en la negociación parlamentaria, por ejemplo, aspectos que influían sobre el tema de la seguridad social en salud y de la vinculación de lo que nosotros llamamos obras sociales, es decir, la salud prestada por los distintos sindicatos o obras sociales vinculadas a los sindicatos, se ha quitado de la ley, así como aspectos educativos. Es decir, que básicamente el paquete de base que está en tratamiento en el Senado en estos momentos incluye sobre aspectos centralmente económicos. Muchos de ellos sí repercuten sobre aspectos centrales del sistema de salud. Ahora, ¿en qué aspectos, Rubén, está tocando? Lo que estoy entendiendo es que en realidad la prioridad del ajuste de todo este proceso en realidad no tiene ejes precisos en materia de salud y protección social. Eso es lo que estoy entendiendo, me corregís. Pero ¿cómo incide finalmente en estos temas? Porque en el tema de la desregulación, pues finalmente esto abre probablemente el mercado de la salud, etcétera. Me corregís, pero ¿cómo incide este proceso de reforma ya propiamente en el sistema de salud para pasar luego al tema de pensiones, Rubén? Correcto, mira, en el tema de salud, básicamente, por ejemplo, un aspecto en el que incide es actualmente el sistema de obras sociales, es decir, la salud prestada por los sindicatos en Argentina, por las obras sociales dependientes de los sindicatos, tenían un marco de libre competencia entre sí. ¿Qué significa esto? Que un trabajador, por ejemplo, del sector del comercio, podía libremente cambiarse a otro prestador de salud si este no le satisfacía con su prestación. El sistema de seguros privados, es decir, estaba excluido de este sistema. Con la nueva reglamentación se les permite a las entidades de aseguramiento privado participar de ese mercado y por lo tanto acceder directamente a recibir los aportes y las contribuciones de empleados y empleadores para ser aplicados al pago de un plan de salud. Esta es una de las medidas en las cuales este nuevo régimen legal que se está implementando.
aplicando en Argentina. Ya. Otro aspecto, ya como mencioné antes, Mauricio, es que se determinó la desregulación de los precios de los seguros privados. Hasta ahora, la Superintendencia de Servicios de Salud regulaba en base a un determinado, una determinada escala, cuáles eran los precios máximos que podían cobrarse por los planes, y a partir de la puesta en funcionamiento de esta legislación, están autorizadas a competir libremente sin ningún tope para el costo de esos planes. Ahora, ¿cómo ve Rubén Torres este tema de la desregulación en el sistema de salud? ¿Cómo esto es positivo o tiene resultados que no son los mejores para la población? ¿Cómo lo ve Rubén Torres? A ver, me lo voy a plantear desde dos perspectivas, Mauricio. Una desde la perspectiva técnica, ¿no? A ver, para que nos entiendan nuestros oyentes. El mercado de la salud es un mercado que tiene fallas intrínsecas, fallas que son propias del mercado de la salud, que no lo hacen comparable y que permiten que sea de una libertad absoluta como es la de otros mercados. A ver, ¿a qué me refiero? Es decir, si uno va a comprar un vehículo, en función de su capacidad adquisitiva, puede decidir comprar uno de menor o de mayor jerarquía. Ahora, esto sí puede estar librado al libre mercado. Ahora, en el campo de la salud, esas fallas intrínsecas, como son la relación de agencia, por ejemplo, el tercer pagador y demás, hacen que ese mercado tenga que tener ciertas regulaciones que otros mercados no tienen. Entonces, desde este punto de vista estrictamente técnico, yo lo veo como muy peligroso el tema de la... Por otro lado, vayamos a aspectos estrictamente prácticos de la política sanitaria argentina. A ver, yo creo que más allá de estas dificultades técnicas, podría desregular el mercado de la salud privada en Argentina si el Estado nacional, provincial y municipal en Argentina garantizara prestaciones de calidad homogénea para el conjunto de los argentinos. A ver, ¿a qué me refiero? Si un argentino pudiera acceder al sistema público en buenas condiciones de calidad de la prestación, no habría razón para que esté pagando hoy casi un 25-30% de su ingreso del hogar en un seguro privado. Lo que pasa es que lo hace porque justamente la prestación estatal no garantiza esa calidad homogénea. El ejemplo típico es lo que sucede en los países europeos, Mauricio, donde, como tú sabes, el sistema nacional cubre las necesidades con características de calidad homogénea para todos los ciudadanos, y el ciudadano compra un seguro privado, pero para aspectos complementarios o suplementarios. Bueno, en la Argentina, quien compra un seguro privado lo compra para la totalidad de la prestación, porque no está seguro de que el Estado pueda garantizar esa calidad homogénea en el sector. Entonces esto hace que me parece muy peligroso desregular un sistema privado cuando el Estado no puede garantizar a algunos de los ciudadanos que son cautivos de ese sistema privado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los mayores de 65 años, a los discapacitados que desde hace muchos años pagan el seguro privado y que hoy se ven expuestos a quedar sin cobertura porque no tienen capacidad de pago para eso. En el tema de pensiones, Rubén, ¿cuál es la realidad en este momento y para dónde camina? ¿Cuál es la visión, digamos, del nuevo gobierno? Perfecto. Para esto hay que hacer una aclaración previa, Mauricio. Como tú sabes,
Argentina es hoy uno de los países de América con mayor cobertura previsional. Es decir, casi el 98% de la población en condiciones etarias de acceder a una jubilación o pensión accede a ella en Argentina. El tema es que un porcentaje muy alto de esos jubilados ha accedido al sistema sin cumplir la totalidad de las condiciones que el sistema exige. Es decir, lo ha hecho a través de lo que aquí se llaman moratorias, en las cuales, faltándole años para cumplir los requeridos por el sistema previsional o aportes para acceder a eso, se les ha permitido en el curso de los últimos 10 o 15 años incorporarse al sistema previsional. Y esto ha provocado un fuertísimo déficit de ese sistema previsional, lo cual hace que de un número global de 8 millones de jubilados y pensionados que Argentina tiene, más del 50% de ellos acceden a una jubilación mínima que está, diría, actualmente por debajo de la línea de pobreza de, del sector argentino. ¿Qué propone el nuevo gobierno? Bueno, en principio, eliminar este tipo de moratorias no va a permitir acceder más a jubilaciones a aquellos que no cumplen con todos los requisitos, y este es un planteo que está incluido justamente en la ley base con un recálculo además de los valores de jubilaciones y pensiones vinculado específicamente a los índices de inflación que el país tiene. Estos son los planteos que está haciendo el nuevo gobierno a través de las leyes que están en tratamiento en el Senado. ¿Y qué opinás vos como experto? ¿Qué pensás? ¿Es una buena ruta? Mira, yo creo que el tema de las moratorias ha aumentado la cobertura en Argentina, pero lo ha hecho al cambio de perder un aspecto que me parece central en los sistemas previsionales, que es el de la credibilidad. Es decir, la exigencia de hacer un aporte a lo largo de la vida para acceder a una remuneración una vez acabada la vida activa exige que una suerte, a ver, de fidelización de los ciudadanos que se funda básicamente en la credibilidad de las políticas. Cuando esa credibilidad se quiebra porque se permite ingresar a personas que no han cumplido con esas condiciones, esto dificulta en primer lugar la credibilidad del sistema y en segundo lugar termina afectando a aquellos que, habiendo acreditado la totalidad de las condiciones, hoy cobran pensiones que están muy por debajo de lo que deberían cobrar en función de sus aportes. Así que yo creo que ese es un camino adecuado para esta situación. Yo conozco muy bien tu compromiso y, digamos, tu actuar digamos, y tu mensaje, tu planteamiento en materia de, bueno, creo, ¿no? En materia de salud pública, de protección social, etcétera. Pero ¿cómo ve una persona como Rubén Torres con todo ese acervo acumulado y esa concepción? ¿Cómo ve estos cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei? En general, ¿verdad? ¿Cómo los ve? A ver, globalmente sigo pensando algo que te manifesté antes, Mauricio. Creo que la salud no sigue sin constituir un aspecto prioritario de las políticas públicas en Argentina. Esta es una constante que se ha mantenido a lo largo de los 40 años de democracia y creo que este gobierno persiste en esta situación. Después uno podrá encontrar explicaciones para decir, a ver, la gravedad del problema económico por ahí exige que el gobierno esté muy implicado y muy obligado a trabajar en este tema, pero lo cierto es que hay muy poca priorización del tema de la salud.
Así que en este aspecto veo esa grave dificultad. Hay otro aspecto que es necesario también que los oyentes entiendan. Argentina es un país federal, es decir, que cada uno de los 24 distritos provinciales que constituyen Argentina tiene amplia libertad constitucionalmente para organizar sus sistemas de salud y para decidir las condiciones del financiamiento, el modelo de atención y el modelo de gestión de su sistema sanitario. Y esto constituye también una dificultad porque hace que el poder de rectoría del Ministerio Nacional esté profundamente disminuido, a diferencia de lo que sucede en los países unitarios. Entonces, este es otro tema que también habría que discutir seriamente en el campo de una reforma del sistema de salud en Argentina. Y ese planteo no está hecho. A ver, el planteo del gobierno actual es, bueno, la Constitución le asigna poder absoluto a las provincias respecto de la organización de su salud. Por lo tanto, que las provincias se ocupen de este tema. Y esto me da la sensación de que disminuye fuertemente el poder de rectoría del Ministerio de Salud Nacional. Para ir, ya se nos está acabando el tiempo, Rubén. No quisiera dejar pasar el tema de la educación pública. Bueno, en general el tema de la educación. ¿Hay algún planteamiento en ese sentido? Escuchaba, me corregís, que en realidad, digamos, de los gobiernos anteriores, no es que se haya aumentado el presupuesto para la educación. Es más, hubo recortes, digamos, en algún momento, lo que entiendo, me corregís también, que lo que ha hecho ese gobierno, digamos, de arranque en este momento es partir del mismo presupuesto, digamos, del año anterior, no se aumentó. Entonces, bueno, lo cierto es que se movilizó una gran cantidad de la sociedad argentina en contra de esto que consideran que son recortes a la educación. Pero ¿cómo ves la realidad de la educación en Argentina y cómo ves la posición del gobierno en materia de educación pública? A ver, lo que dices es exacto, Mauricio. A ver, este gobierno ha decidido congelar, por decirlo de alguna manera, el presupuesto de la educación pública, los valores que venían trayendo los gobiernos anteriores. Y esto generó esa reacción popular que vos has manifestado. Ahora, cuando uno analiza el panorama de la educación pública globalmente en Argentina, yo no soy un experto en el tema, pero a ver, hay un porcentaje muy alto, más del 50% de los adolescentes argentinos que no logra terminar el colegio secundario, cuando, como tú sabes, Argentina ha sido siempre un ejemplo para América Latina en términos de educación primaria y secundaria. E incluso las pruebas PISA, es decir, las pruebas que globalmente se toman en la mayoría de los países para ver las condiciones de calidad de la educación, dan resultados en Argentina que son más que conflictivos. A la vez, los niveles de graduación de las universidades públicas argentinas que conservan muy importantes niveles de calidad, eso sí hay que decirlo, es decir, son muy bajos respecto a las condiciones y a los índices de graduación de otras universidades públicas de la región. Por lo tanto, creo que es un sector en el cual hay que poner una mirada importante para ajustar las condiciones de financiamiento y de funcionamiento del sistema de educación. Y creo que ahí está centrada, me parece, la voluntad del actual gobierno. Nunca escuché al presidente ni a alguno de sus ministros plantear el tema del abandono de la educación pública, ¿verdad? Sino un poco el tema de mejorar las condiciones, digamos, de auditoría del gasto en esos
creo que es una posición por lo menos observable. Uno podría decir que en esta materia de lo social, digamos, el gobierno no es que esté en contra, digamos, para decirlo, no en contra, sino que no es, a ver, no es una prioridad, por lo menos eso es lo que estoy entendiendo, pero no es que vaya en contra, digamos, de la educación pública y de un sistema público de salud y protección social fuerte. No es esa la idea. Estoy entendiendo, es más la idea de la eficiencia, de que se utilicen bien los recursos. Por ahí es donde pasa el asunto. Exactamente, Mauricio, esa es la idea. Lo que sucede es que tú sabes que vos sos un experto en este tema, es decir, acá los tiempos también son importantes. Es decir, resulta lógico garantizar mayor eficiencia y eficacia en el sistema de salud, en el sistema de educación, pero esto también requiere adaptar los mecanismos al correr de los tiempos, ¿no? Es decir, un señor que tiene un problema oncológico, por poner un ejemplo, no puede esperar a que se mejore la eficacia y la eficiencia del sistema, sino que le tenemos que dar una resolución importante en el momento actual. Y creo que esos son algunos de los ajustes que exige el sistema. Coincidiendo contigo en que creo que el gobierno no tiene ninguna intencionalidad en el abandono del sector público de salud y de educación, sino todo lo contrario, pero me parece que falta un poco ajustar los mecanismos para ser más eficientes. Como decías, no es un tema de motosierra, sino de un bisturí para hacer lo que hay que hacer realmente. Bueno, Rubén, llegamos al final del programa. En realidad, te agradezco mucho, como siempre, aparte de la relación histórica que hemos tenido, que ha sido realmente muy de un privilegio para mí, agradecerte por tus aportes, ¿verdad? Y bueno, seguimos en contacto, Rubén, para ver si podemos seguir trabajando algunas cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Mauricio. También para mí es un honor colaborar contigo y estoy siempre a disposición. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Rubén. Bueno, estamos despidiendo el programa Diálogo sobre Protección Social, como siempre, agradeciendo a Giselle Mora, a Sebastián Torres, a Cristian Salas y a Catherine Prado por todo el apoyo que nos dan para hacer posible Diálogo sobre Protección Social. Nos hablamos el próximo miércoles. Muy Acaba de escuchar Diálogos sobre Protección Social, un espacio para